La ansiedad es una de las emociones más universales del ser humano. Todos la hemos sentido en algún momento, antes de un examen, durante una entrevista, en medio de un silencio incómodo o incluso sin motivo aparente. Pero lo que la mayoría no sabe es que la ansiedad no es solo un estado mental, es una respuesta biológica cuidadosamente orquestada por el cerebro para protegerte. Sin embargo, cuando ese mecanismo se mantiene encendido demasiado tiempo, deja de ser protector y se convierte en destructor. Todo comienza en lo más profundo del cerebro, en una pequeña estructura con forma de almendra llamada amígdala. Este órgano es el centinela emocional del sistema límbico, el encargado de detectar el peligro, real o imaginario. Cuando percibe una amenaza, como un ruido fuerte o un pensamiento catastrófico, envía una señal de alarma a otra región clave, el hipotálamo. En ese instante se activa el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, también conocido como HPA, una especie de cadena de mando bioquímica que prepara tu cuerpo para luchar o huir. El hipotálamo envía un mensaje a la glándula pituitaria, y esta a su vez libera hormonas que estimulan las glándulas suprarrenales, situadas justo encima de los riñones. Estas glándulas liberan adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. En cuestión de segundos tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera, tus músculos se tensan y tus sentidos se agudizan. Tu cuerpo se prepara para sobrevivir. Hasta aquí todo parece perfecto. El sistema funciona como fue diseñado, pero el problema aparece cuando la amenaza no es externa, sino interna. Cuando lo que activa tu amígdala no es un león, sino un pensamiento. La ansiedad moderna no surge de depredadores, sino de ideas. Miedo al futuro, presión social, inseguridad laboral, culpa, perfeccionismo. El cerebro, incapaz de diferenciar entre peligro real y peligro imaginario, reacciona igual. Con cada episodio de ansiedad, el cerebro refuerza esas rutas neuronales de alarma. Las sinapsis entre la amígdala y otras regiones se vuelven más fuertes y el cuerpo aprende a estar en alerta permanente. Es como si el sistema nervioso viviera con el freno y el acelerador pisados al mismo tiempo. Mientras tanto, la corteza prefrontal, responsable del razonamiento y la toma de decisiones, intenta mantener el control. Es la parte del cerebro que te dice, no pasa nada, estás bien. Pero cuando la ansiedad es crónica, la amígdala domina la comunicación. El ruido emocional ahoga la voz racional. Por eso, cuando estás ansioso, sabes que no deberías preocuparte, pero no puedes evitarlo. La ansiedad también altera la forma en que el cerebro procesa la información. Bajo su influencia, el hipocampo, que se encarga de la memoria y el aprendizaje, se ve afectado. El cortisol en exceso daña sus neuronas, haciendo más difícil distinguir entre una amenaza real y un recuerdo del pasado. De pronto, el cerebro reacciona a memorias como si fueran peligros presentes. Es por eso que una persona con ansiedad puede sentirse en riesgo incluso en ambientes seguros. Este ciclo de alarma constante genera una sobrecarga bioquímica. Las neuronas liberan más glutamato, un neurotransmisor excitador que, en exceso, puede volverse tóxico. Al mismo tiempo, disminuye la producción de GABA, el neurotransmisor inhibidor que aporta calma y equilibrio. El resultado es un cerebro hiperactivo, donde las señales de amenaza viajan sin freno. Y así es como la ansiedad se vuelve física. No solo sientes miedo o preocupación, sino también tensión muscular, dificultad para respirar, palpitaciones, sudoración o dolor de estómago. Todo eso ocurre porque el cerebro está activando el sistema nervioso simpático constantemente. Lo curioso es que cuando tratas de calmarte y no lo logras, la frustración alimenta aún más el ciclo de ansiedad. En el plano químico también se ve afectada la serotonina, un neurotransmisor crucial para el bienestar y la estabilidad emocional. Los niveles bajos de serotonina hacen que el cerebro interprete los estímulos como más amenazantes de lo que realmente son. Por eso, en los tratamientos médicos para la ansiedad, muchos antidepresivos se enfocan en aumentar la disponibilidad de serotonina en el cerebro. Pero la ansiedad no solo altera la química, también remodela la estructura del cerebro. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran que las personas con ansiedad crónica presentan una amígdala más activa y más grande, junto con una corteza prefrontal más débil. Es como si el cerebro emocional tomara el mando y el cerebro racional perdiera autoridad. Con el tiempo, esta desregulación afecta al sistema de recompensa. El placer, la motivación y la energía disminuyen porque el cerebro se enfoca exclusivamente en evitar el peligro. Ya no busca lo que le gusta, sino lo que no le gusta. Esta es una de las razones por las que la ansiedad puede acompañarse de apatía o depresión. Cuando la ansiedad se vuelve crónica, el cuerpo paga un precio alto.
El exceso de cortisol afecta el sistema inmunológico, altera la digestión, reduce la calidad del sueño y acelera el envejecimiento celular. El cerebro, en un intento de protegerte, termina dañándote. Es como si el sistema de alarma nunca dejara de sonar. Pero hay algo esperanzador. El cerebro también puede desaprender la ansiedad. Gracias a la neuroplasticidad, las conexiones que sostienen ese estado de alarma pueden debilitarse si se dejan de activar. Esto ocurre cuando practicas técnicas de regulación emocional, respiración consciente, ejercicio o meditación. Esas actividades refuerzan el circuito contrario, el sistema nervioso parasimpático que induce la calma y la recuperación. Cuando respiras profundo, activas el nervio vago, una autopista de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Este nervio reduce la frecuencia cardíaca, relaja los músculos y disminuye la liberación de cortisol. Poco a poco la amígdala empieza a calmarse y la corteza prefrontal recupera el control. Es el proceso inverso, de la reacción al equilibrio. A nivel celular, el cerebro comienza a liberar más GABA y serotonina, y las neuronas hiperactivas reducen su ritmo. Es como si la tormenta eléctrica se transformara en una lluvia ligera. Con el tiempo, el hipocampo también se recupera. Nuevas neuronas se forman y la memoria vuelve a funcionar con mayor precisión. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de enseñarle al cerebro cuándo debe activarse y cuándo no. La ansiedad en dosis moderadas es una aliada. Te mantiene atento, preparado, vivo. Pero cuando domina tu vida, se convierte en una prisión química. Liberarse implica reentrenar el cerebro, y eso requiere constancia. La exposición gradual al miedo, la respiración controlada al ejercicio físico y la terapia cognitiva no son simples consejos psicológicos, son herramientas que remodelan el cerebro. Cada vez que enfrentas un miedo y logras calmarte, tu corteza prefrontal envía un mensaje a la amígdala diciendo: no hay peligro, y con cada repetición, esa nueva conexión se fortalece. Con el tiempo, la ansiedad pierde poder, la amígdala deja de dispararse tan rápido, y el cerebro recupera la capacidad de distinguir entre lo que podría pasar y lo que realmente está pasando. Es el retorno al equilibrio biológico. La ansiedad también está ligada a la modernidad. Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en la naturaleza, no para soportar notificaciones, alertas, correos y preocupaciones financieras constantes. Vivimos en un entorno donde las amenazas no desaparecen, solo cambian de forma. La sobreestimulación digital mantiene a la amígdala viva y agota los mecanismos de control de la corteza prefrontal. Por eso, una de las formas más efectivas de reducir la ansiedad es desconectar. Al reducir la exposición a estímulos y recuperar el silencio, el cerebro entra en modo de reparación. Es en esos momentos de calma donde la mente restablece su balance químico. El sueño también juega un papel esencial. Durante la noche, el cerebro limpia los desechos metabólicos, regula el cortisol y fortalece las redes neuronales del autocontrol. Cuando duermes mal, la amígdala se hiperactiva, la corteza prefrontal pierde regulación y la ansiedad se dispara. Dormir bien no es un lujo, es una forma de terapia natural para el cerebro. En los últimos años, los neurocientíficos han descubierto que la ansiedad no siempre es un enemigo, es una señal, una forma de comunicación interna. El cerebro ansioso no te está castigando, te está avisando, te dice que algo necesita atención, que hay una desconexión entre lo que haces y lo que sientes. Escuchar esa señal en lugar de reprimirla puede ser el primer paso para sanar. Con el tiempo, las personas que aprenden a manejar la ansiedad desarrollan un cerebro más equilibrado, más resiliente. La práctica constante de la calma fortalece las redes del autocontrol y del bienestar. Y lo más importante, demuestra que el cerebro puede cambiar incluso después de años de desequilibrio. En Neurovital creemos que entender cómo funciona tu cerebro es el primer paso para liberarte de lo que te limita. Porque la ansiedad no define quién eres, solo demuestra cómo tu mente intenta protegerte. Aprender a dialogar con ella en lugar de luchar con ella transforma la química de tu cerebro y te devuelve el control. Así que, la próxima vez que sientas ansiedad, recuerda esto: no estás roto, estás respondiendo. Y eso significa que tu cerebro sigue funcionando. Solo necesita que lo escuches y lo calmes. ¡Hasta la próxima!